Bueno chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hacer el video número 1 del repaso de hemostasia. Y en este video lo que nos corresponde revisar es la definición de hemostasia y sus divisiones. Entonces, ¿me pueden avisar si ya están viendo el PowerPoint proyectado? Sí, profe. Bueno. Entonces, primero, esta concepción que tenemos sobre el sistema de la coagulación y la hemostasia no es, digamos, conocimiento nuevo. Siempre se está investigando en esto, siempre estamos re-referenciando los conocimientos previos, pero digamos los trabajos originales tienen más de 100 años y fueron muchas personas tratando de organizar Profe, qué pena. Señora. Es que no se ve nada, está la pantalla negra. Ahora sí, ya. Gracias por dejar eso en el video. Entonces, el sistema de coagulación como, como concepto hace mucho tiempo. Tenemos como unos 100 años investigando sobre esto, pero la idea de la organización como cascada, el concepto de cascada de la coagulación, viene de Radnoff y McFarlane. Ellos, por ahí en los años 60, son los que organizan todos estos fenómenos en la idea de una cascada de la coagulación, pero solo para lo que tiene que ver con la hemostasia secundaria. Ya miraremos a ver qué es lo que eso significa. Vamos a entender de forma resumida que la concepción actual de lo que denominamos hemostasia no es una reacción, no es una vía, sino es un conjunto de procesos. Y ese conjunto de procesos tienen en común un propósito, y es que la circulación no se interrumpa, ni por solidificación de la sangre, ni por interrupción de la continuidad de los vasos sanguíneos. Es decir, si uno quisiera dar una definición de hemostasia, uno diría, hemostasia corresponde al conjunto de procesos que mantienen la sangre fluida al interior de los vasos sanguíneos. Hemostasia, nos referimos a hemostasia, cuando hablamos del conjunto de procesos que mantienen la sangre fluida al interior de los vasos sanguíneos. Conjunto de procesos que mantienen la sangre fluida al interior de los vasos sanguíneos. Y ahí las palabras claves son fluida e interior. Porque cuando la sangre se sale de los vasos sanguíneos, un vaso sanguíneo tiene una pérdida de continuidad y se rompe, lo que yo voy a tener es que el líquido, el cual tiene una gran cantidad de sustancias tal cual hemos visto y componentes formes, se va a perder. Entonces yo necesito que este líquido se solidifique para minimizar la pérdida de sí mismo. Por otro lado, si el vaso sanguíneo está sano, completo y sin pérdida de continuidad, producir masas solamente va a entorpecer la circulación y obstruirla en algún punto. Eso quiere decir que la sangre debería activa e intencionalmente mantenerse fluida mientras está al interior de los vasos sanguíneos y con la misma intención solidificarse, coagularse cuando la sangre se empieza a salir de estos. Entonces, la hemostasia, que es el conjunto de procesos que mantienen la sangre fluida al interior de los vasos sanguíneos, tendrá mecanismos para mantener la sangre líquida, eliminar las masas de coágulos que estén presentes dentro de ella para mantenerla líquida, evitar que se coagule para mantenerla líquida mientras esté al interior de los vasos sanguíneos, y tendrá también todo un sistema de solidificación, de coagulación, cuando la sangre se empieza a escapar de los vasos sanguíneos o los vasos sanguíneos se enfermen. Eso quiere decir que para cualquier elemento que yo tenga asociado a la hemostasia,
voy a tener que hay dos actores en estos procesos. El primer actor es la pared del vaso sanguíneo, que será el referente natural para determinar si el vaso sanguíneo está sano y continuo o si está enfermo o roto. Y el otro protagonista será los elementos circulantes, los elementos que van en la sangre que se relacionan con este sistema hemostásico. Entonces, tanto la pared de los vasos sanguíneos como los elementos circulantes pueden tomar un rol de producción de trombos o de una postura antitrombogénica. A ese rol de formación de trombos lo llamamos el papel trombogénico y ese rol antitrombogénico será exactamente lo opuesto. Ahora, bien importante entender que aquí en este rol antitrombogénico habrán dos categorías. No es lo mismo romper un coágulo una vez se formó que evitar que el coágulo se forme. Por tanto, dentro de este rol antitrombogénico podemos tener sustancias que son anticoagulantes, porque previenen la formación del trombo, o sustancias que pueden ser fibrinolíticas, porque rompen el trombo. Esta diferencia es bien importante para un médico, porque es que así como el papel antitrombogénico de estos componentes naturales se divide en estos dos, en anticoagulación y fibrinolisis, la terapéutica frente a los trombos también es diferente. Si yo tengo un trombo que se está formando en una arteria coronaria que se rompió por una placa ateromatosa, a ese paciente muy poco le sirve un anticoagulante porque el coágulo que tiene ya lo está matando. A ese paciente hay que ponerle streptolicina o alteplasa o un medicamento que sea fibrinolítico para que rompa el coágulo que se está formando. Por otro lado, si un paciente está sufriendo trombosis venosa profunda y eso le está provocando émbolos hacia los pulmones, yo sé que esos émbolos que viajaron y produjeron síntomas ya se desprendieron. Yo lo que tengo es que evitar que se produzcan nuevos coágulos, nuevos trombos, y por tanto necesito administrar medicamentos anticoagulantes. Entonces, bien importante porque la vía trombogénica, a pesar de que es múltiple, es única, tengo casi que un solo mecanismo para producir trombos, mientras que los mecanismos antitrombogénicos pueden ser dobles. Evitar que los trombos se formen o romper los trombos ya formados. Anticoagulación y fibrinolisis. Los dos están metidos en el rol antitrombogénico. Pero recuerden, esto es una tabla de 2 por 2, porque yo lo que estoy diciendo es que tanto los vasos sanguíneos como los elementos circulantes en la sangre pueden tener roles trombogénicos o antitrombogénicos de acuerdo a la situación fisiológica o la necesidad. Entonces, por ejemplo, si, insisto, este es un ejemplo, solo mencionando algunos, existen elementos de la pared del vaso sanguíneo que tienen papel trombogénico, papel de formación de trombos. Por ejemplo, la exposición del colágeno cuando el endotelio se desprende. Un endotelio lesionado será altamente trombogénico e inducirá la formación de coágulos. La exposición del factor tisular, que es un factor de la coagulación que está presente en los tejidos, como una proteína denominada tromboplastina. El mismo colágeno hace parte de la membrana basal y el constituyente del resto del tejido conjuntivo que está por debajo del endotelio. Es decir, si el vaso sanguíneo se rompe, esta pared del vaso puede tomar un rol trombogénico, pero si la pared del vaso no está rota, su papel natural, recuerden que dijimos que la hemostasia es el conjunto de procesos que mantienen la sangre fluida al interior de los vasos sanguíneos. Mientras la pared del vaso está sano, hay una obligación de mantener la sangre fluyendo. Entonces, por ejemplo, sustancias como la heparina y la heparina y el heparan sulfato, que son moduladores directamente de una proteína que es la antitrombina 3, que inhibe la activación del factor 10, van a mantener la sangre fluida mientras la pared del vaso esté sana. Sustancias producidas también por la matriz extracelular, fibroblastos como la trombomodulina, liberadas por el endotelio, o sustancias como el activador tisular del plasminógeno. Ese activador tisular del plasminógeno es una proteína que coge una
enzima sanguínea que es el plasminógeno y lo vuelve plasmina. Entonces, bien importante aquí anotar, por ejemplo, que la heparina y la trombomodulina son anticoagulantes, mientras que el factor activador el factor tisular activador del plasminógeno hace parte del sistema fibrinolítico. Es decir, los dos están metidos en un rol antitrombogénico, pero estos dos primeros serían para evitar la formación de coágulos y ese tercero sería para destruir los coágulos ya formados, que no es lo mismo. Ahora, elementos trombogénicos que favorecen la formación de coágulos, pero metidos en la circulación. Las plaquetas, el factor activador plaquetario, los factores de la coagulación hepáticos en conjunto, protrombina como factor 2 o fibrinógeno como factor 1, o el factor de von Willebrand contenido al interior de las células endoteliales en los cuerpos de Weber-Palade. Tiene también la sangre, en sus elementos circulantes, factores antitrombogénicos, como por ejemplo la antitrombina 3, proteínas hepáticas dependientes de la vitamina K relacionadas con la prevención de la formación de coágulos como la proteína C y la proteína S. O factores fibrinolíticos específicos como el plasminógeno. Recuerden la diferencia entre anticoagulación y fibrinolisis en lo que es el sistema antitrombogénico. Eso quiere decir que para cualquier momento en nuestro cuerpo, lo que tenemos es esencialmente una balanza y que esa balanza está sosteniendo a cada lado los elementos trombogénicos y los elementos antitrombogénicos. Y que dependiendo del balance de estos dos elementos, se puede inducir la coagulación. O, si priman los otros, se pueden romper los coágulos ya formados y hacer que la sangre vuelva a ser líquida. Esto es bien importante y debería ser el espíritu que uno mantenga mientras está revisando todo el sistema de la hemostasia, porque hemostasia no es coagular la sangre. Etimológicamente, como estudiaremos a continuación, etimológicamente, hemo es sangre y estasis es parada de tensión. Entonces, digamos, la mayor parte de lo que sabemos del sistema de la hemostasia está configurado desde la coagulación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mientras el sistema trombogénico relacionado con hemostasia ocurre en momentos de alarma cuando el vaso sanguíneo se rompe o se lesiona por dentro, lo que está ocurriendo todo el día, todos los días, es el efecto antitrombogénico de estos dos elementos. Es decir, es mucho más vistoso estudiar la coagulación porque es chévere ver cómo se detiene el sangrado, pero en un individuo sano no nos damos cuenta que esto existe por la fluidez en el funcionamiento de los mecanismos antitrombogénicos. Suena loco, pero si uno no está viendo la sangre coagularse, ya está ocurriendo un proceso activo hemostásico que es el mantenimiento de la sangre fluida al interior de los vasos sanguíneos. Mucho peor, imagínense ustedes que a todos nos han tomado una muestra de sangre en una vena del brazo. A todos. Sería muy raro una persona que a esta edad no le hubieran tomado una muestra de sangre. A todos nos han tomado una muestra de sangre en el bracito. Y después de un par de minutos, ese agujero que nos hicieron en la vena ya no está sangrando. El sangrado se detuvo. Y como el sangrado se detuvo, uno puede establecer que la hemostasia, en lo que tiene que ver con los factores trombogénicos y la obstrucción del agujero para impedir el sangrado, han funcionado. El sangrado se detuvo. Perfecto. El lío es que uno no está considerando que para que eso ocurra, al interior de la vena tuvo que haberse formado un trombo. Y no importa cuánto se espiche uno con el algodoncito, el trombo parece no desprenderse, con un riesgo muy grande que sería que el trombo se soltara, subiera por el sistema de circulación braquial, se metiera a la subclavia, entrara a la cava superior, se fuera por el ventrículo derecho hacia los pulmones y desarrolláramos un tromboembolismo pulmonar. Es decir, nadie piensa en esa posibilidad porque estamos completamente seguros de que antes de que eso ocurra, como es un trombo que se produjo por la ruptura de un vaso sanguíneo, que antes de que eso ocurra el sistema fibrinolítico actuará
y destruirá el trombo antes de que produzca obstrucción de la circulación. Es decir, es igual de fantástico cómo se solidifica la sangre, a cómo la sangre cuando detecta coágulos en su interior es capaz de destruir los coágulos para evitar que este sistema de cerrado del defecto en el vaso sanguíneo nos haga daño. Entonces, tener en cuenta que hay un balance aquí entre la producción de coágulos y los efectos antitrombogénicos que incluyen la prevención de la formación de los coágulos, los sistemas anticoagulantes y la destrucción de los coágulos previamente formados, que son todos los mecanismos fibrinolíticos. De esta diapositiva que nos debemos llevar, hay dos protagonistas de la hemostasia en nuestro cuerpo, que son la pared del vaso y los elementos circulantes. Y que cada uno puede tomar dos roles de acuerdo a la situación, o pro-trombo o antitrombo, trombogénicos o antitrombogénicos, dependiendo de la situación. Pero insisto, hemos estudiado mucho más cómo se forman los coágulos que cómo no se forman. Entonces la descripción típica que le damos al funcionamiento de este sistema está basado en la descripción etimológica de hemostasia, que es la detención del sangrado. Entonces, lo primero que tenemos ahí, lo primero que vamos a encontrar es la hemostasia primaria. Hemostasia primaria. La hemostasia primaria se refiere a los procesos no relacionados con la cascada de la coagulación, no, ninguno relacionado con la cascada de la coagulación, que interrumpen el sangrado gracias a la formación de un tapón plaquetario. Entonces, lo primero que vamos a tener en la hemostasia primaria, lo primero que vamos a tener va a ser la intención de detener el sangrado por una vía muy rápida, una vía que no incluya la activación de esos imógenos en lo que llamamos la cascada de la coagulación. La hemostasia primaria, vamos a ver esto en un momento, perdónenme, que tengo esto organizado. Entonces, el propósito de la hemostasia primaria es detener el sangrado sin la intervención de la cascada de la coagulación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La hemostasia como proceso para detención del sangrado se va a dividir esencialmente en dos fases. Una hemostasia primaria que incluye la detención del sangrado por la producción de un tapón plaquetario. Ese es todo el propósito de la hemostasia primaria. Y luego una hemostasia secundaria que lo que va a generar es la formación del coágulo definitivo a través de la cascada de la coagulación. Entonces, la hemostasia primaria va a tener esencialmente dos respuestas. Una respuesta vascular y una respuesta plaquetaria en ese orden cronológico. Primero ocurre la respuesta vascular y luego ocurre la respuesta plaquetaria. ¿Qué es lo que ocurre en la hemostasia primaria? La respuesta vascular va a determinar el conocimiento del cuerpo, la capacidad de sensado de la ruptura de un vaso sanguíneo. Una vez un vaso sanguíneo se rompe, se van a iniciar todos los procesos que terminan con la producción de un tapón plaquetario. Esto es estereotípico y es ordenado. Es decir, las fases que estamos discutiendo siempre van a ocurrir en el orden de la flecha roja grandota que está ahí. Es decir, no se puede adelantar una, no se puede atrasar otra porque todas son dependientes. Y lo segundo es que es estereotípico porque sin importar lo que le pase al vaso, usted lo constriña, lo aplaste, lo corte, lo queme, ya sea con temperatura o químicamente, lo queme con frío, no importa cómo usted rompa el vaso sanguíneo, la respuesta siempre es la misma. Esta respuesta es estereotípica. Solamente algunos cuadros infecciosos que se meten directamente con las plaquetas pueden afectar cómo ocurre esto. En términos generales, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, en la respuesta vascular, lo primero que van a hacer todos los vasos sanguíneos, una vez son lesionados, no importa si usted se corta con un cuchillo, se machuca el dedito con la puerta o se le congelan los deditos por estar expuestos a temperaturas muy bajas, lo primero que van a hacer los vasos sanguíneos una vez lesionados va a ser una vasoconstricción.
Vasoconstricción. Las tres características de esta vasoconstricción es que esa vasoconstricción es intensa, es refleja y es transitoria. Si yo le pregunto a cualquiera de los estudiantes de este curso, cualquiera me puede contestar, ¿cuál es el electrolito segundo mensajero que es fundamental para la contracción del músculo? ¿Cuál es el electrolito segundo mensajero que es fundamental para la contracción del músculo? Profe, sería calcio. Es el calcio. El calcio intracelular determina en el músculo esquelético la activación de la troponina y en el músculo liso, que es el músculo que tiene el vaso sanguíneo, la activación de la calmodulina. Eso quiere decir que si a una célula muscular se le incrementa la concentración de calcio en el líquido intracelular, va a contraerse sin importar si eso es intencional o no. Segunda pregunta, esto lo tienen que haber visto ya con el profe Jaime Tomás. ¿El calcio está más concentrado en el líquido intracelular o en el líquido extracelular? Profe, extracelular. Mucho más. ¿Cuál es la concentración de calcio en el líquido extracelular? Regáleme algún dato. Calcio ionizado, unido a proteínas, calcio total. Señora. No les escuché. Diga 8 miliequivalentes por litro, algo así. Estará cerca del rango, 8 miliequivalentes por litro. Mientras que la concentración en el líquido intracelular se cuenta a nivel micromolar. Micromolar. Eso quiere decir que de todos los electrolitos que tenemos con asimetría a través de la membrana, el que tiene el gradiente más intenso es el calcio. No está tan concentrado en el líquido extracelular, pero en el líquido intracelular es muy escaso porque sus valores están muy regulados. Es un segundo mensajero. Entonces, el músculo liso en los vasos sanguíneos es músculo liso unitario. Y como lo vimos en la descripción de los tejidos fundamentales, el músculo liso unitario tiene la tendencia a ser sinsitios, a fusionar células por su citoplasma. Entonces, si yo lo que estoy diciendo es que tengo varias células que están unidas entre sí, porque su citoplasma está fusionado en múltiples puntos. Las uniones comunicantes que tienen las células que forman un sinsitio. Y estoy diciendo que todas tienen una concentración bajita de calcio. Todas tienen una concentración bajita de calcio. El calcio está mucho más concentrado en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Si cualquiera de estas células se rompe por cualquiera de las razones que yo mencioné, sufre necrosis, ¿qué va a hacer el calcio inmediatamente? Sabiendo que ustedes ya vieron potencial de membrana. Ustedes ya vieron potencial de membrana. Se dieron cuenta que el voltaje intracelular de todas las células en nuestro cuerpo es negativo. El voltaje intracelular es negativo. Entonces yo tengo un catión que tiene un gradiente químico de concentración y además un gradiente eléctrico de entrada porque las cargas negativas del interior de la célula atraen las cargas positivas del calcio. Entonces si yo llego a romper cualquier célula, lo que va a hacer el calcio masivamente es influjo hacia la célula. Y si el calcio se le mete a una célula que está rota, pues no pasa mucho. Esta célula no puede hacer nada porque ya se murió. Pero el día es que estas células están comunicadas por sinsitio y ese calcio va a afectar la concentración de todas las células en el sinsitio. Y si ese calcio afecta la concentración de todas las células en el sinsitio, lo que vamos a tener es que todas las células hermanitas de los puntos donde el vaso sanguíneo se rompió van a llenarse de calcio. Y si se llenan de calcio, lo que van a iniciar es un fenómeno de vasoconstricción intenso. Este fenómeno de vasoconstricción mediado por el calcio no está mediado por el sistema nervioso autónomo, se debe a la ruptura de las fibras y la entrada del calcio, y eso dice que eso ocurrirá hasta en un individuo que no tenga sistema nervioso. Es independiente de lo demás, por eso decimos que es una vasoconstricción refleja. Pero a medida que esas células se mueren y empieza a aparecer la inflamación asociada a esta lesión, se restringe la entrada de calcio, se separan los sinsitios, se mueren las células por exceso de calcio y esa vasoconstricción empieza a ceder. Ahora, lo que nos interesa en fisiología es la regulación de ese proceso
Pero es también para nosotros bien importante saber, es bien importante saber que si yo tengo un vaso sanguíneo, tengo un punto de ruptura del vaso sanguíneo. En este punto se rompió el vaso. Aquí nos cortamos. Aquí nos cortamos. Esta es la pérdida de continuidad del vaso. Ahí se rompió el vaso. Ahí está roto el vaso. La vasoconstricción suele ocurrir de forma más intensa en el extremo previo a donde se está perdiendo la sangre, porque los vasos sanguíneos río abajo suelen no enterarse mucho de lo que ocurrió en este punto. Entonces lo que ocurre en este vaso sanguíneo, bueno, previo a la ruptura del vaso sanguíneo, es una vasoconstricción intensa. Una vasoconstricción intensa refleja y además transitoria. Una vasoconstricción intensa refleja y transitoria. En el sitio previo a la lesión es donde se ve la vasoconstricción más intensa. Entonces, esto es bien importante cuando uno está estudiando hemostasia, porque esa vasoconstricción intensa está causando esencialmente dos fenómenos. Primero, antes de que sepamos lo que está ocurriendo, antes literal de que su cerebro se entere de qué es lo que le está pasando a ese vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo ya empezó a cerrarse. Ojo con esa afirmación. Antes de que el cerebro, son 300 milisegundos, no es más, lo que demora viajar por fibras rápidas el dolor hacia el sistema nervioso central. Antes, antes de que usted se entere qué es lo que le está pasando al vaso sanguíneo, se dé cuenta que se cortó, dónde se cortó y con qué intensidad se cortó, el vaso sanguíneo ya está haciendo vasoconstricción. Esta vasoconstricción es intensa, es refleja y no va a durar más de unos segundos a unos minutos. Y su propósito es doble. El primero, yo no sé si me corté el dedito o me lo amputaron completo. Por tanto, cerrar el vaso sanguíneo va a minimizar el flujo a través de este vaso y por tanto va a minimizar la pérdida de sangre en los eventos agudos. Y a pesar de que es el más espectacular de los efectos, es el menos importante para lo que sigue a continuación. Tal vez el más importante efecto de la vasoconstricción previa a la vasoconstricción previa al sitio de la lesión será importante porque resulta que una vasoconstricción intensa en un vaso sanguíneo, especialmente la microcirculación, es capaz de obstruir la circulación de los componentes formes de la sangre. Piensen en glóbulos rojos, piensen en glóbulos blancos y piensen en, luego finalmente en plaquetas. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esto es como si se armara un trancón en la autopista norte y se armara un trancón en la autopista norte. Yo no sé si estos días ustedes vinieron por acá, pero un accidente grave con un motociclista, perdón, era un ciclista casi que en la 222 con la autopista y un SITP y el ciclista murió y la policía acordonó y dejó prácticamente de los 3 carriles existentes, 2 carriles y medio cerrados. Si de tres carriles yo cierro 2 carriles y medio, los carros, todos los componentes formes no pueden pasar. Pero las motos y bicicletas por un ladito sí pueden seguir, es decir, los componentes relacionados con el plasma sí pueden seguir derecho sin ningún problema porque la obstrucción no los afecta. Eso quiere decir que el plasma de este líquido en un vaso sanguíneo que está parcialmente obstruido, el plasma puede seguir circulando, pero los componentes formes no. Si el vaso sanguíneo está bien cerradito, puede seguir avanzando el plasma, pero no los componentes formes. Yo no sé si a alguien se le ocurra el efecto que esto puede tener, pero yo estoy seguro que algunos de ustedes, en los cuales sus familias preparan sancocho
a final de año, para el 31 de diciembre, la gente antes se reunía para esas fechas. El sancocho del 31 de diciembre es mucho más rico el 2 de enero, cuando lleva como la cuarta recalentada. Porque cuanto más se recalientan ese sancocho y más lo recalientan y más lo recalientan, más agua se evapora. Pero la papita y lo demás que tiene el sancocho, pues no se evapora y por tanto su concentración se incrementa. El sancocho se va haciendo más espeso entre más veces lo calientan. Si yo retiro solvente, el soluto se hace más concentrado sin necesidad de agregar más soluto. Es decir, en un vaso sanguíneo que está semiconstreñido, si yo permito el avance de los componentes no formes, si el plasma sigue fluyendo, y puede que se pierda en parte por esta obstrucción, nadie está diciendo que no, sí, el plasma se puede perder o puede avanzar derecho dependiendo del el tamaño de la pérdida de continuidad de los vasos sanguíneos. Lo importante es que si el plasma sigue fluyendo y los componentes formes no, yo podía haber partido de tener aquí, yo qué sé, 4 millones de eritrocitos por microlitro, 5.000 leucocitos por microlitro y 250.000 plaquetas por microlitro. Si yo retiro la mitad del plasma, es decir, quito la mitad del solvente, la concentración en relación se duplica y ahora yo tendría 8 millones de eritrocitos por microlitro, 10.000 leucocitos por microlitro y 500.000 plaquetas por microlitro. Esto quiere decir que sin pedirle a la médula ósea apoyo, solamente modificando la concentración de solutos en este vaso sanguíneo a través de la eliminación de solvente, yo puedo hacer que los componentes que van a defender, los blancos, los componentes que van a defender de la entrada de microorganismos por esa pérdida de continuidad al interior del sistema vascular, los que van a llevar oxígeno a los tejidos periféricos. Y bien importante, estos que están aquí, los que van a cerrar el defecto, las plaquetas, ahora parecen estar en una mayor cantidad solo por la pérdida de plasma, su concentración relativa se ha incrementado. Es bien importante saber que el fenómeno de vasoconstricción puede producir una minimización de la pérdida de sangre, aunque se pierda algo de plasma, y un incremento de la concentración de los componentes formes de la sangre debido a la vasoconstricción. Este efecto, todo dado por el fenómeno vasoconstrictor en la respuesta vascular en la hemostasia primaria, va a hacer que el resto de la cadena funcione mejor porque voy a tener más componentes formes que me brinden la respuesta adecuada frente a la ruptura del vaso sanguíneo. Una vez pasan de unos segundos a unos minutos, la vasoconstricción que teníamos en este señor, la vasoconstricción que teníamos acá, es reemplazada progresiva, pero de forma persistente, por una vasodilatación. Ese fenómeno vasoconstrictor se pierde y lo que vamos a tener es una respuesta vasodilatadora. Esa respuesta vasodilatadora será el producto, esa respuesta vasodilatadora será el producto de la respuesta inflamatoria que está ocurriendo en ese vaso sanguíneo afectado. Es decir, esa vasoconstricción que era intensa, pero transitoria, va a ser reemplazada progresivamente por una apertura de ese mismo segmento del vaso sanguíneo asociado a una producción de sustancias proinflamatorias. Esto es bien importante. Yo no sé si lo recuerden de dinámica de fluidos en el colegio, pero si yo mantengo un flujo constante, aumentar el diámetro del vaso sanguíneo, ¿alguien recuerda qué efecto tiene sobre la velocidad del flujo? Si en un sistema de cilindros y fluidos newtonianos, yo aumento el diámetro del tubo manteniendo el flujo, ¿qué pasa con la velocidad del flujo? Va a disminuir. Disminuye severamente. Si seguimos en el ejemplo de la carretera, imagínense que usted quiere que por aquí pasen, yo qué sé, 50 carros por minuto.
Bastante. 50 carros por minuto pasen por este segmento de la carretera. Si tienen que pasar 50, digamos 60 carros por minuto, 60 carros por minuto para que nos den números exactos. Si tienen que pasar 60 carros por minuto por esta carretera y la carretera tiene un carril, yo necesito que estén pasando un carro por segundo para que pueda cumplir ese flujo. Pero si yo empiezo a ponerle cada vez más carriles a esa carretera, hago más ancha la carretera, asumiendo hasta el punto que tengo, eh, al punto que tengo 60 carriles, yo podría tener que el flujo podría ser por cada carril de un carro por minuto y estaría pasando la misma cantidad de carros que tenía yo cuando estaban pasando un carro por segundo. Si yo aumento el diámetro de esta carretera, si se mantiene el flujo, puedo disminuir la velocidad del fluido. Entonces, esta vasodilatación va a tener unas características. Es de origen inflamatorio y es persistente. Esa vasodilatación casi que va a estar presente hasta que la herida finalmente se cierre. Esa cortadita que me hice va a estar roja por muchos días hasta que la herida finalmente cierre. Es evidencia de la vasodilatación, es inflamación. Es de origen inflamatorio, es decir, es el sistema inmune y células colaboradoras del sistema inmune las que están haciendo que esa vasodilatación se quede ahí. Esa respuesta vasodilatadora, entonces va a lograr que los componentes formes de la sangre que estaban atorados se empiecen a mover, pero que se muevan a una velocidad mucho menor. Y eso es bien importante porque si las plaquetas se fueran moviendo a la velocidad que normalmente venían, podían pasar derecho, no fijarse en los defectos de la coagulación, de la ruptura del vaso, o salir como un chorro y perderse. Pero ¿qué es lo que ocurre? Estas plaquetas que ahora empiezan a moverse lentamente porque el flujo sanguíneo, mientras se mantiene disminuido su velocidad de flujo, esas plaquetas pueden detenerse y reconocer los sitios de ruptura y empezar a cumplir su función, y empezar a reconocer los bordes de la herida. La vasodilatación, que hace parte de la respuesta vascular en la hemostasia primaria, va a permitir un enlentecimiento del flujo sanguíneo que va a generar la ventana para que pueda darse la segunda respuesta en la hemostasia primaria, que es la respuesta plaquetaria. Entonces, lo primero que tienen que hacer las plaquetas va a ser adherirse al borde de la herida, pegarse obviamente no la herida no existe, se saldrían, pegarse al borde de la herida. Segundo, por la unión a los ligandos presentes en el sitio de la ruptura, las plaquetas se van a activar y eso va a generar una reorganización del citoesqueleto y una liberación de sus gránulos. Y tercero, la agregación de las plaquetas, que va a consistir en las plaquetas pegándose entre sí para formar lo que llamamos el tapón plaquetario. En el segundo video estaremos detallando los aspectos moleculares de cómo ocurren la adhesión, la secreción y la agregación plaquetaria. Cortemos este video aquí para que no nos quede tan largo.